Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar una nueva entrevista, un nuevo live, un nuevo vivo. Hoy es jueves 25 de abril, 17 horas Buenos Aires, 15 horas Quito. Vamos a conversar con Dual, estudio de arquitectura de Quito. Así que ahí mismo le mando la invitación. Ahí va. A ver, ahí. Ahí no, me equivoqué. Hola, Sí, ay, espero que me uy, equivoqué acá en algo. uy, Y no puedo sacar. Que se metió alguien. A ver, ahí está. sí, sí, sí. Ahí va, ahora sí. ¿Cómo va? Ahora sí, Adrián, Ahí creo que estamos mejor. ahí está perfecto. Me Bueno, decías, ¿dónde estás? Contanos estoy dónde en la estás. Tacunga, ahora, ajá. Sí, ahora les contaba. Bueno, Dual somos un estudio de dos socios, Juan Diego y mi persona Sí, Daniela. Por ahora tenemos algunos trabajos aquí en la Tacunga, que está como a 2 horas, casi 100 kilómetros de la ciudad de Quito, que es la capital del Ecuador. sí. Entonces, bueno, ya se nos hizo tan tarde que preferimos tomar el live desde aquí, te decía. Bien, muy bien. Y antes te preguntaba, antes que se cortara, ¿dónde Ajá. estudiaron? ¿Dónde estudiaron arquitectura cada uno de ustedes? Bueno, la historia de cada uno es muy particular. Juan Diego, él es cuencano, de, la ciudad, de una ciudad distinta igual a la mía. Él viajó de Cuenca a estudiar en Quito, en la Universidad SEC. Él se graduó Bien. como en el 2011. Sí, y después hizo su maestría, después de haber trabajado algunos años en varios proyectos relacionados con el aeropuerto y otros temas residenciales, viajó para la Universidad Politécnica de Valencia, en donde hizo su maestría en arquitectura avanzada. ¿Sí? Muy Él bien. hizo su maestría ahí, así que bueno, pasó un tiempo también en Valencia, se dedicó a hacer algunos proyectos y luego regresó para Ecuador. Por mi parte, yo soy nacida en la ciudad de La Tacunga, como te decía, cercana a Quito, y cuando tenía 18 años, una de mis pasiones siempre ha sido el dibujo y obviamente la expresión gráfica. Podía estar alineada en varias carreras, desde arte, diseño gráfico, sin embargo, siempre me gustó la arquitectura. Entonces, uno de mis objetivos era llegar a la Universidad de Buenos Aires y lo logré. A los 18 años me mudé a vivir en Buenos Aires. Ah, Hice mi carrera allá, ¿estudiaste básicamente. acá? Sí, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires. Mira vos. Así Sí, que viniste de Quito únicamente para estudiar arquitectura acá, como sí, plan. sí, sí, sí. Sí, era un plan. Buscaba como varios sitios o varias ofertas académicas para poder estudiar arquitectura. Sin embargo, para la época, que eso te estoy hablando en el 2005 por ahí, para la época, Mm. costo-beneficio y además por el tema del lenguaje, del idioma, para mí era como muy fácil, era una de las salidas mucho más sencillas para viajar. En ese entonces había que hacer algunos papeles en la embajada, pero fue bastante sencillo y obtuve uno de los dos cupos para la Universidad Pública de Buenos Aires. Qué bueno. ¿Y, Sí, me encantó. y de dónde venías? Porque eras chica. ¿De dónde venía esta Claro, 18 intención de años. Buenos Aires? ¿De dónde? Pues eras como una niña, digo. ¿Y de dónde venía estas ganas de Buenos Aires? Estas ganas de Buenos Aires. ¿De dónde lo palpabas? ¿Tenías amigos argentinos? ¿Tu familia es Sí. argentina? No, mi ¿Películas? familia es de aquí. Ajá. Mi familia es de la Tacunga. Sin embargo, te cuento que el primer año de, a ver, estoy hablando de que en el año 2005, en la ciudad en la que yo vivía no había mucho acceso a internet. No tenías, digamos, no tenías un acercamiento tan fácil como ahora a un sistema global de información como es el internet. Entonces, en esa época, mis primeros pasos fue ir a estudiar, de cierta manera, inglés, francés, idiomas en Quito, mientras yo veía que estudiaba. Realmente yo siempre supe que quería estudiar arquitectura y digamos, en ese proceso de transición que fue más o menos un año, yo me inscribí en la Universidad Pública Central de aquí del Ecuador, en Quito. Cuando estuve allí tuve varios mentores que fueron increíbles, varios arquitectos de la época, el arquitecto Loaiza, otro arquitecto Chiriboga, quienes empezaron a intuirme sobre las posibilidades que había de universidades afuera.
desde las universidades de París, Vamos. universidades de España, hasta universidades de Buenos Aires, porque varios de sus hijos, colegas, conocidos, ya habían como explorado esa como una opción de ir a estudiar. Entonces ahí fue cuando con estos mentores logré como empezar a investigar y a indagar mucho más fácilmente. Obviamente estando en Quito, en la capital, era más sencillo meterte a internet, Claro. irte a la embajada y averiguar. Entonces fue una serie de coincidencias que yo siempre digo, a veces uno busca, pero es porque está digamos, tienes una intuición que te está llevando. Y para mí mi intuición era, yo quiero estudiar arquitectura, pero gracias a Dios yo encontré como ese camino también de gente que fue como intuyéndome sobre cómo conseguir moverme para Buenos Aires. Mirá vos. Sí, fue ¿Y increíble. estuviste los 5 años en Buenos Aires? ¿Te egresaste y volviste? ¿O después tuviste una experiencia laboral acá y regresaste? ¿Cómo fue el regreso después? Sabes que la experiencia en Buenos Aires, pues tú sabes, Buenos Aires, pese a los altos y bajos que puede haber como todos los países latinoamericanos, Buenos Aires tiene una riqueza infinita en la universidad pública. Tiene una riqueza infinita, no sé dónde te educaste tú. En Belgrano, en la Universidad de Belgrano. Pero Sí, empecé en pero UBA y después fui a Belgrano. ajá. Entonces, cuando yo llegué a Buenos Aires, realmente fueron 7 años que hice la carrera, porque eran 7 años, uno de CBC más 6 de carrera, en donde varios de mis profesores y mentores, ahora ya falleció uno de ellos, Álvaro Arreza, que es una de las cátedras más importantes de la Universidad de Buenos Aires, pudo irme guiando en el quehacer de la arquitectura y varios de estos profesores, como uno de las oficinas que ustedes deben conocer, de Diego Abramson y Asociados, también fue uno de mis docentes y con quien ¿Sí? pude trabajar un periodo ahí en Buenos Aires. ¿De vos, Diego? Sí, Sí, me lo encuentro bastante seguida, Diego, por la calle. Mira qué Diego bueno. es maravilloso, o sea, él tenía su estudio ahí en Palermo Sojo, en la calle Salvador, y a 2 cuadras vivía yo, y fue una linda coincidencia porque cuando egresé, digamos, no rendía los últimos exámenes, Diego me invitó a formar parte de su equipo y pude tener una experiencia muy bonita con su equipo y con los proyectos que, bueno, ahora ya están realizados varios de ellos, ¿no? Bien, mira qué bueno. Sí, sí, Bueno, sí, así que al inicio dijiste que te gustaba dibujar me y encantaba, me encanta. cuando los primeros vi los primeros posteos de ustedes, me llamaban muchísimo la atención los dibujos. Así que quería empezar por los dibujos. Contanos algo de por qué el dibujo. ¿Por qué te gusta dibujar o por qué el dibujo? O sea, yo creo que la profesión, vamos a decir que en general en la vida tú necesitas comunicarte. Sin embargo, para la arquitectura, y yo siempre veo, creo que esta frase de Moneo me resuena mucho, el poder ver a través de la arquitectura el mundo es una forma de expresión también. Creo que quien ve el mundo a través de la psicología es distinto, a través de la ingeniería es distinto, pero a través de la arquitectura, una de las herramientas básicas que tenemos los arquitectos para poder comunicar nuestras ideas a los clientes es el dibujo, el sketch, la maqueta, cualquier medio que pueda representar o es, una realidad a escala, es esencial para poder decir esto es lo que creemos o lo que queremos de ese espacio. Bien. Esos, por ejemplo, que tú Sí, estás viendo ahí, que son los 3 primeros que los puse como attachment ahí al principio, es sí, porque son justamente para un cliente. Sean es un cliente canadiense a quien le estamos buscando un terreno ideal. Él ha estado explorando en varios sitios, él es casado con una ecuatoriana, entonces esta familia, que es una familia muy bonita ya de algunos años de consolidación, están buscando un espacio para poder venir a pasar vacaciones acá en el Ecuador. Y eso es justamente una de muy sus bien. primeras premisas, que quieren un terreno con una buena vista y obviamente con un desnivel importante. Los sitios en Quito, digamos que tú puedes conseguir este tipo de terrenos en las características que ellos quieren son más o menos, te explico, como en la zona de los valles de Quito. Tú sabes, Quito es como una zona súper larga, más Sí, consolidada de ciudad. En la zona de los valles, que sería como más o menos la periferia, estamos hablando de zonas de alto valor de plusvalía, ellos quieren como por ahí su terreno. Entonces, estos sketches eran como las primeras ideas, porque en realidad ellos quieren como una casa en donde tenga varios volúmenes y se vaya uniendo, porque quieren tener la permanencia también de la familia de la esposa de manera transitoria ahí, pero no quieren estar juntos. Entonces empezamos a jugar un poco con bien. algunos terrenos, algunos pendientes para irles mostrando qué es lo que, cuál sería nuestra idea, nuestro approach.
esa, vamos a decir, esa parte conceptual de estrategia de qué es lo que pensaríamos para ellos. Por ahora les está gustando, estamos todavía en esa búsqueda, no hemos logrado, digamos, consolidar el tema del terreno aún. Es muy bueno este croquis corte, ¿no? Porque también hay una intención de corte acá, ¿no? ¿Qué es lo que más te parece Son más interesante de eso? Ajá. igual me gusta mucho el corte, cómo está armado el corte, cómo cortaste acá, estas cuestiones me parecen... Y después en los tres dibujos me llama mucho la atención el amarillo, ese amarillo anaranjado. ¿Por qué? Ujú, Y siempre tenés el amarillo. ¿Por qué ese ujú. color en particular y no verde, rojo, azul, violeta? ¿Por Ajá. qué amarillo? Sabes, primero el corte, yo el corte para muchos de los que nos estén escuchando, el corte es el único dibujo en plano que puede representar el espacio, ¿sí? Entonces, para mí el corte me gusta Exacto. mucho elevarlo porque es la única manera de decirle, mira, esta es tu escala, este es el ingreso de luz, así acabas de ver el paisaje. Es una manera muy sencilla de expresar un proyecto cuando estás en las primeras ideas al menos. Ya después obviamente lo complejizas, vas a Revit, vas a SketchUp, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué el amarillo? Porque sabes que una de las cosas que nos encanta dentro de la arquitectura a nosotros es jugar con la calidez de los materiales. Y en lo personal, varios de los proyectos que hemos tenido oportunidad de hacerlo, el mezclar el material a la vista como el ladrillo o como la madera, sea industrial o sea natural, es muy importante para nosotros porque es como el color de contraste que nos permite entender dónde estoy pisando o cuál es mi Ok. background. Entonces, para nosotros, de cierta manera, cuando hacemos un sketch o algo, el amarillo siempre es como pensar en qué cosa de madera o qué cosa de Ajá. contraste estoy dando al Mira espacio. vos. Ujú. Y dibujás con fibra, ¿no? Con marcador. Con fibra, con tinta, tinta al agua, digamos, pincel. En mi casa tengo algunos óleos, pero son cosas mucho más, digamos, eh, vamos a decir, íntimas de uso propio. Pero me gusta mucho Bien, la expresión, mostrar lo que se puede hacer con las manos de manera fácil, una manera rapidísima es el sketch. bien. Contanos algo de esta casa, de la casa S, que la estuve viendo también. Sí, por ahí no es muy creativo, nuestros nombres a veces los ponemos como el nombre de los apellidos, pero sí tiene un significado. Ese es por Salazar Estrella, son los dos comitentes de la obra. Es una pareja joven, vamos a hablar de 35, 38 años, quienes ellos tenían este terreno y lo que querían era hacer la casa de sus sueños para su futura familia. Hoy en día ya tienen hijos, ¿no? Claro. Entonces, esta familia un poco lo que quería era, yo siempre digo que la arquitectura puede tener genios como un Le Corbusier, como un Mies, como una Daniela y un Juan Diego. Sin embargo, siempre representa el pensamiento de una época, ¿me entiendes? Y el pensamiento de la época Sí, es el pensamiento de nuestros clientes. Entonces, estos clientes que en realidad son amigos, Franklin y Alexandra, ambos tenían ese pensamiento de decir, mira, o sea, yo quiero esta casa de nuestros sueños, pero nosotros queremos algo en donde podamos sentir los materiales, en donde tengamos la calidez de la luz de la mañana, en donde podamos vivir y convivir con la naturaleza. Entonces, ellos era importantísimo tener ese contacto siempre con la naturaleza y eso fue una de las premisas de esta casa, que es, uno, el terreno en una pendiente positiva, mantener la pendiente y utilizar el desnivel para ciertos usos como lavandería, accesos secundarios, y, digamos, materializar esta obra, que son más o menos 200 metros cuadrados, 200 y pico, en espacios, vamos a decirlo, continuos, pero siempre llenos de esta presencia del ladrillo y del, digamos, del el hormigón pulido, que también les gustaba mucho la idea. bien. Si tú ves No, la porque casa, en serio, tienes, acá tenés ajá, el acá desnivel. tenés el desnivel que decías, ¿no? Acá tenés la barranca en el propio terreno, y acá lo decías lo del basamento como de lavandería y servicios, ¿no? Y Acá. sabes que es una cosa importantísima, es que toda la piedra que empezó a salir al momento de mover el terreno, se trajo un picapiedrero, que es, digamos, ya un oficio que por ahí no se utiliza mucho, y él es quien ayudó a, digamos, a tallar todas estas piedritas que luego las ves en el basamento, Mirá son vos, piedras del propio acá. sitio ahí. Sí, ajá, ajá. Ellos estaban muy felices porque realmente son una pareja visionaria y ellos decían, mira, yo quiero la casa de mis sueños, pero no queremos una casa típica, no queremos una casa empastillada, queremos donde podamos vivir los materiales a la vista. Y creo que es algo que de las cosas que más les gusta a ellos también, ¿no? Me interesa eso saber de las conversaciones que tenés con los clientes. Uh -huh. Eh,
ese primer diálogo, ¿no? Cómo, cómo- cómo inicia la fantasía y cómo inicia entre ustedes también decirlo, bueno, hay que bajarlos a tierra, ¿no? Porque bueno, la casa de mis sueños también puede ser un delirio, ¿no? ¿Cómo Sí. transformar eso en algo real, ¿no? Como decir, bueno, mire, tenemos ladrillo, ¿no? ¿Cómo es ese bajado a tierra? Pero yo siempre digo que lo que no conocemos nos asusta. Lo que no conocemos, encendemos la luz y dices, ya, ok, aquí no hay monstruos, la oscuridad todo bien, estamos bien. Entonces, una de las cosas que para nosotros nos ha sido muy efectivo es entender y acercarnos al cliente sin prejuicio de lo que nos está diciendo, porque puede decir el tema de la casa de, ay, no quiere hacerse la piscina, pero no le alcanza ni para los 2 cuartos. No, es romper ese prejuicio y es más bien escuchar y entender, porque muchas veces nosotros como arquitectos tenemos unas ideas en la cabeza, como yo te digo, estos sketches, tenemos esta visión, pero entender al cliente cuáles son sus percepciones, cuáles son sus deseos de cómo quieren levantarse en la cama, de cómo quieren admirar o no el paisaje, de cómo quieren que sus hijos interactúen entre ellos dentro de la casa, empieza a ser como ya un diálogo mucho más de hábitos, de esencia, Mm, de familia, que luego nosotros empezamos a decir, mira, capaz que no necesitas del salón de 100 metros cuadrados porque tú quieres de esto. Entonces, empezar a ese diálogo es muy importante. Justo ahorita veníamos de una reunión con un cliente que también es amigo Leonel, y él nos decía, ¿sabes qué? Quiero esto, esto, esto. Y le decíamos, pero ¿estás seguro que quieres de eso? ¿Tú crees que lo vas a hacer? Y los ayudamos a pensar. Entonces, esa parte de conceptualizar, que es para los arquitectos, para mí, en términos de cliente, es aterrizar la idea a un alcance real, ¿no? A mm. decir, ok, es en realidad lo que vas a necesitar 50 metros cuadrados, pero tu sala quizá con 25 está bien, porque es una sala de navitos. O sea, empezamos como a dialogar. Eso, para hacer eso, a mí me encanta hacer las reuniones en el sitio, en el terreno, en la casa, porque te juro que poner en escena y decir, mira, a ver, aléjate 3 metros, yo me alejo 2. A ver, si ves este tamaño, más o menos de eso es lo que me estás pidiendo, estamos seguros que es así. Entonces, sabes que ponerlo en escena para que el cliente Mm. dimensione qué es lo que está pensando es súper útil. Y es una de las cosas que más nos ha llevado ahora a decirlo al éxito en ciertos clientes con los que hemos trabajado por ahora. Sí. Es verdad eso, porque yo me acuerdo que muchas veces yo también lo que trataba de hacer con los clientes era esta cuestión de incluso de, bueno, a ver, vayamos al supermercado, al mercado, ¿no? Vamos a ver cómo realmente te moves para llegar a la cocina, a ver ¿no? Y hacer cosas normales, ¿no? De todos los días. Y ahí van entendiendo un punto y después preguntando, ¿no? Pero, ¿quién hace las compras? No, las hace Juan. Ah, entonces vos no vas. Ah, y entonces, ¿cómo sube el auto, no? Empezar esas conductas y para ellos es muy importante darse cuenta de que realmente cómo usan. Ah, entonces el living no vamos nunca. Y no vas nunca al living. Estás en la cocina. Entonces necesitas una cocina más grande. Hay Ujú, ujú. mucha de esa conversación natural también, ¿no? Que te preguntan, ¿este tipo de qué me está hablando? No, bueno, es esto también. Claro, pero ese creo que es un compromiso, digamos, de la arquitectura de ponerse al servicio del cliente, porque muchas veces, y nosotros lo hemos visto más en el periodo, vamos a decirlo, funcionalista, posguerra, cuando teníamos unos arquitectos que eran quienes movían la mano y querían botar todo el centro de París abajo, cuando tienes una visión de que el arquitecto quizá no es el superstar que va a venir y darte la solución de vida, sino más bien entender que tú tienes una forma de vivir y que nosotros intentamos entenderla y ponerla vamos a ponerle tecnología constructiva y poética del espacio. Vamos a ponerle Claro, este proceso de planificación de obra, como ponerlo diseño, renders y algo para que tú entiendas cómo va a quedar. Entonces, por eso también nosotros buscamos el nombre de Dual, porque cuando empezamos a hablar con los clientes, de Dual no nos llamábamos antes, nos llamábamos simplemente Jacome Alvarado, porque no sabíamos todavía qué éramos, ¿me entiendes? Entonces, después de bien. varias obras, con Juan Diego pensábamos y decíamos, ¿qué es lo que nos define a los dos? Y en ese definirnos era justo entender que si bien somos dos, no somos dos aparte, sino dos complementarios, y es entender que la arquitectura siempre tiene este diálogo entre el interior y el exterior, entre el umbral, ¿sí? Y la penumbra, el asoleamiento directo, tiene siempre como una dicotomía que vas hablando y dialogando de el espacio de tránsito y el espacio de permanencia,
¿sí? Lo que quiero versus lo que puedo pagar y así. Entonces, en este caso, pero un poco hablando del tema del cliente, es entenderlo a él, qué es lo que él entiende de lo que él quisiera, pero más allá de su necesidad de yo quiero una puerta, es saber que él necesita entrar. Él Sí. quiere un pasillo, pero nosotros le estamos dando un elemento de transición con luz cenital que es sensorial, ¿me cachas? Entonces ahí es como empezamos a ver esta dicotomía siempre de hablar de la dualidad. Por eso para nosotros el estudio por ahora se llama dual porque lo estamos explorando desde esa concepción. ¿Y con qué va a entrar a la puerta también? Porque hay algo Exacto. hay algo que yo siempre les corregía a los alumnos en clase que me divertía muchísimo hacer, que era esta cuestión de que muchos ponen una puerta de 1,20 en el hall y después la cocina es de 80. Pero digo, si vos venís de 1,20, no puedes entrar las cosas a la cocina porque no te entran. Si pones 1,20, pon de 1,20. ¿No viste que después la gente va achicando y agrandando puertas porque sí? Y en realidad es porque es lo que vos llevas para que entres, ¿no? Ajá, Es tan ajá, tonto ajá. como eso. Sí, y a veces es también como entender si en realidad es un tema del tamaño o un tema de necesidad. Entonces, a veces te digo, teníamos un cliente que Claro, quería una puerta de 2 metros de altura porque era lo que veía en Pinterest y le fascinaba la puerta infinita hacia arriba. Entonces, claro, si tú ves, digamos, la asamblea de Chandigarh de Le Corbusier y entonces ves esos grandes elementos amplios, altos, tiene una lógica, porque es un elemento monumental, porque es un elemento, digamos, hasta de esta visión política, ¿no? Del ego, de integrar estos grandes elementos. Pero después cuando ves en una casa dices, mira, a ver, entendamos para qué es lo que le quieres. Entonces ahí ese diálogo constante es súper interesante y es muy nutritivo. Te digo que al principio yo no te podía hablar de esto, mm, pero después de ver cómo pasaba con varios clientes, realmente es muy nutritivo entender cómo quien no estudia y no ve el mundo a través de la arquitectura, entiende la arquitectura que es algo utilitario, muchas veces es un objeto, es algo bonito que quiero vivir y punto, sí. mientras que nosotros vemos de esa poética y empezamos a darle como una noción muy diferente a la que cree el cliente. Y por último, y ya empezamos con las preguntas que has elegido, has dicho esta cosa que son dual, y yo te quería preguntar, entre Juan Diego y vos, si tienen tareas programadas, cada uno hace algo, o todos hacen todo, vos te dedicás a una cosa, él a otra, o no existen los roles. ¿Cómo es la dinámica entre ustedes dos de estudio? Juan Diego, sí, verá, Juan Diego y yo siempre tenemos los días jueves una reunión que es del overall. Vamos a tener, a ver, esta es la estrategia de la oficina, los días jueves nos sentamos religiosamente y nos ponemos a pensar, ok, ¿hacia dónde vamos? ¿Te pareció que hicimos esto con el cliente? ¿No me gustó? Esto es la contabilidad, hay que pagar esto. O sea, tenemos como un espacio, vamos a decir, de los temas de Terapia. fondo y forma, ajá, en donde te decía, te peleaste con tu pareja, yo también, Eso lo sacaste de Buenos Aires, seguramente. sin duda. La escena la terápica la sacaste de acá. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Entonces, claro, entonces te juro, el jueves es como que, a ver, pongámonos, bajémonos, hagámonos una bajada de línea de todo lo que ha pasado la semana. Terapia Sí, de pareja hacen. sí, sí, sí. Hacemos terapia de pareja, pero es como un partner coaching, o sea, como que nos vamos haciendo un coach de peers, de pares, en donde nos vamos diciendo que, mira, quizá lo que pasó con en esta cosa no fue tan buena, creo que, o sea, nos vamos haciendo como un recap. Eso me encanta porque Juan Diego y yo tenemos esa capacidad de podernos decir, creo que no lo manejaste bien. Y, ok, sí, fue a mí, ya, corrijamos. Pero eso de ahí nos permite a los dos estar al tanto de estas dos grandes esferas que siempre digo yo, de la parte lógica, operativa, de la parte creativa, más conceptual. Entonces, siempre lo hacemos entre los dos jueves, pero de ahí en el día a día, si tú te pones a pensar, yo estoy como más metida en, ok, hay que contactar ciertos clientes, esta es la parte de negocios, hay que hacer esto. Tenemos un equipo de dos otros arquitectos y, digamos, obviamente el tema más logístico, quienes nos apoyan también, que es David y José. Ellos, en cambio, están en el tema también apoyándonos en todo el tema de producción, entonces sí es un equipo que vamos tratando de crecer. Vamos ahora recién año y medio, 2 años Ah, juntos como estudio. nada. Sin nada, ha sido un elemento muy, muy abundante en mi ciudad natal, que es la Tacunga, la que nos ha permitido como tener varios proyectos y eso nos ha permitido irnos consolidando. Ahora estamos con algunas cosas en Quito también, pero bueno, ahí abriéndonos camino, tú sabes, es complejo,
pero creo que es una de las cosas que más nos apasiona esta aventura de poder consolidar nuestra oficina. Bien. ¿Pero hace 2 años que están juntos o hace 2 años que estás en Ecuador? No, hace 2 años estamos juntos como arquitectos, pero mira, los dos nos juntamos, y eso no te terminé de contar, los dos logramos coincidir en la academia, porque yo cuando volví, yo fui después de Argentina a hacer mi maestría en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Ah, Sí, hice mi maestría en diseño urbano y arquitectura en la GISA, Graduate School, bueno, sí, la sí. conoces, la GISA, ajá. Entonces, después de ese tiempo en el que yo pude también vivir en Nueva York, viví un tiempo en Boston, en Washington, volví para Ecuador y es ahí donde entré a la universidad privada de acá de Ecuador, y ahí es donde Juan Diego y yo nos pudimos conocer y coincidimos en varias cátedras de diseño. Ahí es donde salió Bien, nuestra, vamos a decir, empezamos a crear ese partnership los dos como docentes y después ya como colegas en la profesión. bien. ¿Y pensás establecerte ya en Ecuador? ¿O tenés ideas también de trabajar o en emigrar, trabajar en España? O ya te quedás en Quito? O sea, por ahora yo creo que, vamos a decir así, creo que Ecuador es una fuente de muchas oportunidades. Hay que crearlas, es complejo, estamos en Latinoamérica, los altos y bajos son infinitos, ahorita estamos con cortes de electricidad cada tanto, entonces es un Amigos, reto en sí mismo. Sin embargo, creo que es este lugar en el que yo quisiera estar por un tiempo más para poder producir y para poder dar, digamos, esta visión de cierta manera, vamos a decir, global que tenemos tanto Juan Diego como yo, y poder servir un bien. tiempo más aquí en Ecuador. Igual la arquitectura ecuatoriana ha tenido un gran reapunte en los últimos Sí, años. Bueno, la es Bienal de verdad. Quito ha ayudado muchísimo, ¿no? La Bienal La de Quito Bienal de ayudó Quito sí, mucho. por supuesto, pero además también está fortalecida por escuelas de arquitectura muy fuertes, como la Católica, la UDLA, la propia San Francisco. Son, para mí, procesos educativos que han, vamos a decir, que han apuntalado a muchos profesionales que son, digamos, de talla internacional. Varios de ellos, o sea, no hace falta nombrarlos, están en muchas revistas de arquitectura. Y sin duda ese es uno de los planteamientos más interesantes que obviamente apalancados con la Bienal permite que se difunda más su trabajo, pero en Sí, realidad estamos hablando sí, de el arquitectura trabajo de que, la Bienal de Quito es muy ¿cómo tienes? buena. Sí, 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 sí. ¿Tú has venido? No, no, pero estoy esperando que me inviten. Muy buena idea. Sí, Así sí, que sí. bueno, vamos a empezar con las preguntas. Yo te Ujú, mandé 100 preguntas, tenés que elegir 10. ujú. Arranquemos, a ver. A ver, verás, yo lo viste como, eran como varias amalgama de temas. No sé que si te parece, creo que varios de esos podríamos apalancarlos con obras de arquitectura e ir conversando sobre las estrategias de diseño de estas y así sacamos temas de conversación, ¿te parece? Dale, Entonces, en perfecto. las primeras cuatro podríamos hablar digamos, me gustaría hablar de obras de arquitectura que manejan mucho la masa y que obviamente la expresión escultórica de cada una de estas nos puede dar como nociones interesantes de las operaciones de sustracción como método de diseño, ¿no? Entonces, siempre con el Museo de Escultura de Sao Paulo de Méndez da Rocha. El nube, ¿no? Sí. Eh, ¿Conoces por- Sao por- Paulo? por- no, nunca fui a Sao Pablo. Conozco desde el aeropuerto nada más. ¿Por qué el nube primero? ¿Por qué Da Rocha? ¿Por qué te vino a la mente primero él? A ver, digamos, podría haber pensado en otros antes, pero creo que es uno de los, vamos a decir que en términos de museo y en términos de concepción, es los que más me impactan. Tuve la oportunidad de visitarlo hace poco y es uno de los que más me impactan por su materialidad rústica, fría, que probablemente muchos podrían hablar de brutalismo, pero estamos viendo una obra que como una gran roca empieza a ser extraída y tiene una sutileza de mostrar las salas de exposición subterráneas que pareciera que no están ahí, pero realmente tú lo caminas y empiezas a descubrirlo, no, no es una obra evidente.
No, en realidad es como una gran cubierta, ¿no? Es como un gran techo el museo. Ahí Sí, está, sí veo, ajá, exactamente. Si tú lo ves, es una gran cubierta, es este. increíble el trabajo también del ingeniero, ajá. Pero si tú ves de este y también ves de cierta manera el siguiente que luego lo vamos viendo, el de Lina Bobardi, el MASPI, que es del Museo de Sí, Arte de Sao Paulo, empiezas a ver esta como esta dialéctica de grandes atrios que muestran como grandes umbrales de acceso a un espacio que evidentemente no es doméstico, es un espacio, vamos a decirlo, colectivo, con usuarios anónimos, pero que demanda mucho de esta necesidad de mostrarse al área urbana. Entonces, si tú ves este y también ves el MASPI, tienen similares características. Este es un barrio mucho más residencial, de, digamos, de densidad media-baja, con casas de mediados del siglo XIX, con casas bastante más, digamos, decimonómicas, pero este empieza a ser como esa gran roca que tiene un gran atrio de acceso que es fenomenal. Entonces, en términos de estrategia, por ejemplo, no, este... Ajá. no, que decía que es curioso esta relación que haces con el MASPI, porque en realidad el Lina Bobardi, bueno, los dos hacen lo opuesto, ¿no? Lina Bobardi sube el museo y él lo entierra, ¿no? Pero la misma operación, pero queda la misma operación el horizontal, ¿no? El acceso horizontal. Lo visualiza y el otro lo esconde. Por eso está buena la relación Exactamente. que has hecho. Me encantan los dos. Sabes que cuando visité el uno, cuando vos vas caminando y encuentras el MUVE, eh, lo encuentras y ves como este elemento de umbral, de aquí estoy, que invita a tener una masividad de gente, que invita a recorrerlo. Y la sensación que tienes ahí debajo realmente es de un atrio, es un atrio de importancia. Claro, cuando ya vas bajando y vas descubriendo las salas, es como que tienen una noción mucho más, vamos a decir, recogida, como Mm. más íntima de lo que son las salas de arte. En sí mismo, por ejemplo, el MUVE, Este en sí dibujo es mismo buenísimo. es buenísimo. El edificio en sí mismo es la escultura, ¿me entiendes? Sí, Entonces vas caminando, pasas, ¿cómo se llama? Escuchas el ruido del agua que tiene en el frente y después ves todos estos elementos, inclusive las superficies metálicas, empiezas a tener ruidos mucho más industriales. Pero luego cuando vas a Lina Bobardi, obviamente está como más evidente, es más imponente, pero la sensación de ese atrio que te permite ver toda la actividad de la Avenida Paulista es justamente enmarcar, en el uno, enmarcas del ambiente y muestras a la pieza arquitectónica, digamos, de Méndez de Rocha como una escultura, pero cuando ves esta, en cambio ves la escultura encima como ese elemento pesado, pero cuando tú estás caminando en esa gran base, ese gran atrio, también de nuevo es un atrio mucho más urbano, de ruido, de baile, de música, de gente protestando enfrente del lado de la plaza, viendo, sí, digamos, la vista. la escala urbana es sumamente dispar, ¿no? También Paulo responde de una manera por escala y Lina responde por otra manera por escala. Son dos Uh-huh. respuestas a través de la escala urbana, ¿no? Totalmente, Esta solución en el lugar de Paulo hubiese sido un error y viceversa, ¿no? por supuesto, pero ambos interpretan la llegada como un gran atrio de entrada, ¿me entiendes? En ambos llegas a un vacío, a un gran vacío. Sí, Sí, es es muy este. interesante. Y después El algo Elina que tiene Bobar, el MASPI uh-huh. que no mucha gente lo ve, porque uno lo ve solamente en la Paulista, pero después si vas por detrás, tiene una rama arranca, y en realidad el museo está sobre un edificio de 3 plantas, ¿no? Pues esta Increíble. imagen siempre es muy linda mostrarla, porque en realidad, ¿no? Parece que es esto, pero en realidad el edificio es todo esto también, ¿no? Está todo enterrado Sí. también. La parte Es, baja es- es- es increíble, sí. ahí está, esto, ¿no? Ahí Uh-huh. está. Uh-huh. Uno tiene esta imagen que parece, es eso nada más el edificio. Sí, que es una imagen, como tú dices, vamos a decirle, la imagen imponente, la que ves desde la Sí, Avenida Paulista, la imagen, digamos, urbana, pero la del otro lado es la imagen, para mí,
vamos a decirlo como ese lado contextualista, ese Sí. lado de encontrarse con la ciudad en el barranco y de encontrarse con usos mucho más silenciosos, mucho menos perturbadores, como este gran elemento rojo que está ahí arriba, ¿no? Ahí está. Claro, sería la parte más de administrativas, ¿no? De trabajo del museo. No, en la parte baja, si sabes, tiene algunas salas y Ah, además tiene uno de los restaurantes más deliciosos que comí en Sao Paulo, mira que vos. tiene una oferta de comida de, vamos a decir, como vamos a decir, con elementos de ciertas zonas de comidas típicas de Brasil, ¿verdad? Mira vos. Es muy, Ah, muy, porque ella muy, estaba ella también tenía mucha vinculación con la sí, comida, la gastronomía, bueno, estaba en Bahía, ajá. ¿no? Sí, 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 Eh, sí. Tiene una linda oferta en el parte baja, que es una oferta mucho más, vamos a decirlo, como sostenible del tema de la comida, con elementos naturales del bien. sitio, y te van explicando, inclusive, esto es típico del norte, no sé dónde. Entonces, es un bonito... Y cuando fuiste, te tocó, porque esta es lo que ella, el tipo de exposición que ella había armado, ¿no? Ujú. ¿Qué es esto? Después hubo un momento en el que no estuvo y ahora volvió a estar. ¿Vos fuiste con la exposición de Lina o con la otra exposición? En realidad yo fui con la exposición de cuadros bastante No europeos, ¿no? está. No, desde Modigliani hasta No, estaban pero las digo, con este basamento fuiste vos. a ver, déjame ver. Yo creo que sí. Ah, Ahora no entonces me viste la acuerdo. original. Sí, no fue hace mucho igual, ¿no? Sí, sí, no recuerdo ahora, tengo las fotos ahí, no las Ah, puedo ver ahora, pero pero sí, es que sí es de... Lina había armado el sistema de exposición, que era el cuadradito con el vidrio, Ujú, porque viste que el marido era un señor como muy importante en arte. Y, así, Pietro, y Pietro Bubar. era un genio el señor Ujú. también. Sí, creo que es Por una combinación para perfecta, en el mí, museo sí, es perfecta. perfecta. Sí, 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 sí. Aparte la combinación como pareja de ambos. Luego pude visitar la casa la casa de Ah, vida también un ¿fuiste? poco de ella. Sí, 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 sí. Sí, sí. La verdad es que la casa también tiene estos principios, vamos a decir, vamos, del movimiento moderno, obviamente sobre estos pilares. Sin embargo, la tropicalización de la casa a un espacio externo, con el haber plantado todos los árboles afuera, también yo creo que es uno de los elementos interesantes, que si bien no pueden ser pensados desde lo contemporáneo, pensar hoy en día esa casa, pero desde su época es muy transgresora y es muy, muy, muy interesante la casa. Inclusive No, las fachadas de la casa, no sé si te tienes ahí de la casa de ahí Vigo, la puede ser el otro tema, busco. son conformados con metales, o sea, tiene como una combinación entre Esta, la es hermosa. mampostería, entre la mampostería y los elementos industriales, muy interesante. Igual otra vez, ¿no? Tanto es el mismo caso que los dos. Vos ves una sola planta, pero en realidad atrás la casa creo que tiene 3 o 4 niveles. Es una Sí, bestialidad detrás. sí, Y vos sí, sí, sí. acá la ves como una cuestión muy ligera, ¿no? Pero tiene Ujú. un detrás enorme. Claro, esto también habla de este atrio de entrada, o sea, es como este gran Ahí elemento en el que te está, está recibiendo. Y claro, tú llegas desde la parte más baja y vas subiendo. Claro, ahí en las fotos antiguas no se ven ya todo el ahí bosque que tienes está. de enfrente. Ajá. Y es increíble cuando uno entra, esa noción de no estar adentro ni fuera de ese semicubierto que vas ingresando por esas escaleras, creo que es una de las cosas más lindas de la casa. Te digo, esa sensación de ingresar, de tener como esa sala baja en donde está inclusive algunas cosas de Lina Bobardi y subir, eh, te va como generando este gran recorrido y obviamente el Bien. recorrido eh, Es casa museo ahora, ¿no? Es un sí, sí. museo. Ujú, ujú, ujú. Ahí Sí, está. este round plan que hablaba Perret en la arquitectura, que luego obviamente está con el recorrido arquitectónico hablado por Le Corbusier y que un poco lo veo interpretado en ese ingreso de las escaleras y llegas a este gran espacio que ella lo dicen ahí en el recorrido, lo quería interpretar como el agua, el tema más tropical Sí. de Sao Paulo, que tiene como esta venecita celeste en el piso. Eh.
Y es Sí, increíble. Sí, entonces los reflejos también son muy graciosos, como tiene mucho color la casa. bien. Vamos a otra pregunta, a ver. Otras, si quieres, vamos así con este. Bueno, ahora vimos como algunas de Sao Paulo, vimos este tema de las estrategias. ¿Sabes cuál me encanta también? Y quizá ese lo hubiera tomado inclusive de primero, es el Museo del Pueblo Gallego de Álvaro Siza en, en Santiago de Compostela. Ah, sí, Museo del Pueblo Gallego. Ese que la piedra se transformó de color, ¿no? Ujú, ujú. ¿Por qué lo elegís al Museo del Pueblo Gallego? Porque mira, eso te digo, como que en esta dije, bueno, veámosle como alguna lógica de las obras y pensando en este tema de la masa como elemento constitutivo de la arquitectura, creo que pero el de Álvar Siza, ¿no? Ay, ¿cuál puse? Es verdad, ahí puse a otro, perdón. Hay otro que es Sí, sí. Em, entonces nos ayuda como a entender, y eso para quienes no lo ven, quizás nos están escuchando. em, Me parecía pero extraña igual la escalera. sí, Pero dije, para esto. hacer, esto es de verdad. Me encanta, digamos, a mí uno de los elementos que más inspiran nuestra arquitectura y que siempre son elementos de volver a Está. ver, de volver a estudiar, de volver a analizar, son todos estos, vamos a decir, personajes, arquitectos que fueron trabajando a la arquitectura desde la masa. Si lo vemos bastante atrás, podría nombrarte Adolf Loos, podría hablarte Alvar Aalto, un Álvar Siza, el mismo Le Corbusier en obras como la de China, el museo este, ahora no recuerdo el Sí, nombre. Tenemos como varios que van siendo, vamos a decir, nuestro recurso para volver a ver. Hoy en día podemos ver un Fujimoto, podemos ver una Saná, pero realmente vibramos mucho con este tipo de arquitectura en el que la arquitectura es esta gran masa en donde nosotros empezamos a excavar y vamos dando con este toque de ingresos, de egresos, de salidas a través de la masa. ¿Sí? Por eso bien. elegí este también para que lo veamos. Si tú ves una foto aérea, una de las cosas que más me gusta de este es que toma ciertos ejes del recorrido, digamos, de los espacios anteriores existentes, porque al lado está como una iglesia del Sí, siglo XVIII, si no me equivoco. Entonces, ahí están varios las de plantas. esos, en el entorno, si tú lo ves en el Google Maps, van a ver como varios ejes que coinciden con esto, porque uno ve esto y dice de dónde le salió el eje, ¿no? Son parte justo de los recorridos que van en el entorno, ¿sí? Sí, Entonces, Sisa no se pierde ninguna directriz urbana, pero nunca. ujú. Las tiene todas marcadas, ¿no? Y aparte es una manera, o sea, son estrategias bastante básicas si tú quieres, pero son estrategias que para nosotros son Que válidas porque funcionan. funcionan. Yo creo que en Argentina varias de las obras de las que hemos podido analizar y ver también tienen todavía esa noción de entender el contexto desde sus líneas, sus alturas, sus retiros, sus ángulos. De cierta manera es una manera de dialogar con el entorno pensando en estrategia proyectual, ¿no? Bien. Ahí creo que Miren el Google Maps. ahí llegué Es a, increíble, a Santiago de Compostela. me encanta. Ahí está. Aparte, mira qué interesante cómo es todo el color de la ciudad, ¿no? Que es todo Ujú, ujú. el rojo de las techumbres Es increíble, y ya, ¿sí o no? y ya lo encontrás al otro, ¿no? Ahí ya te das cuenta dónde está el contemporáneo. Ahí, Claro, ahí mira, y si tú ves en la ahí parte, está. digamos, exacto, mira hacia atrás, cómo empiezan a venir esas vías desde la parte verde, que es como un parque, Ahí está. ajá, en la parte de atrás, sí, ahí tú empiezas a ver cómo esas líneas del parque, los recorridos existentes, empiezan a marcar también parte de los retiros, de los ángulos, del frente, de los dos frentes, digamos, el uno semipúblico que entra por el parque y el otro que obviamente está hacia la vía. Entonces, ese tipo de cosas para ¿Has nosotros estado son, acá? no he estado, me lo conozco de memoria porque lo he estudiado mucho. Ahí está. Sí, ojalá este año pueda estar ahí Qué visitando. bonito que es. Es muy lindo. ¿Tú estuviste Yo en soy Santiago? Santiago de Compostela, tengo, pero muchísimo. No, no conozco Galicia. Ujú. Me- pero me encantaría ir a Santiago de Compostela. Siempre fue como una ciudad que quise ir. Desde chico, a veces por la catedral y El, el- por el circuito, el ¿cómo se camino, llama? el camino Por de el Camino de Santiago. Santiago. Sí, me encantaría Cuando era hacerlo. chico era como muy religioso.
tú eras religioso. Iba a un colegio católico, todo eso, entonces tenía toda la cosa de... Pero sí. De Después, Santiago. obviamente, no. Después No, no creces te preocupes. y no, decís, chau Jesús. Pero escúchame, tú te graduaste en la Universidad de Belgrano, eres arquitecto también. Sí, 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 sí. Pero Entonces fui un sí, primario católico. uy, Dios. Bueno, no, yo también estuve en la primaria y en la secundaria católica. Sin embargo, Ah, bueno, sí, 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 creo que es uno de los, muchas veces sí, bueno, era lo que había en la época y probablemente ¿colegio de monjas unisex o de monjas solo femenino? de curas unisex. Ah, ¿cura unisex ibas? Ah, bueno, zafás. Las monjas eran más malas siempre que los curas decían. Sí, 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 pero imagínate, sí, con todo y todo, pero bueno, estuvo bien, estuvo bien. También hay Bien. que tomar lo bueno de cada etapa. Eh, Entonces, sí, volviendo al sí, con museo, ¿por qué? humor. Sí, sí, sí. Bueno, sigamos a la próxima, a ver. Pues ese lo tomaba el Museo Gallego, te decía más, era por un tema de entender esta estrategia que muchas veces el contexto hoy en día puede ser entendido desde otras dimensiones. Ya lo puedes parametrizar, lo puedes diseñar desde una forma mucho más tecnológica. Sin embargo, por más básico que sea, que son las líneas, que son un tema de retiros, de tomar inclusive la altura de la iglesia de al lado, de tomar la materialidad de la iglesia también y, digamos, transformarla a algo contemporáneo. Ya estamos hablando de varios años de este museo. Para mí, las estrategias proyectuales de nuevo este atrio, de esta gran sustracción, que a la final pareciera que queda colgada de un lado, pese a que tiene todo el aspecto de esa Sí. pesadez, me parece algo fenomenal. Es una de las obras, digamos, que me gusta mucho de Álvaro Siza, más desde también el tema de las salas, la iluminación y cómo ilumina de manera indirecta y cenital, es muy interesante. Esta imagen es muy buena. ¿Cómo se Es increíble. relaciona esto con el fondo, este con el de acá al Sí, lado, ¿no? Arma una sí, escala peatonal con la rampa, el y vacío. cómo, y nunca pierdes de vista el parque que está detrás. Sí, No, es una cosa, sí, es muy, es muy para mí es bonito. una de las obras muy lindas que está en medio de un casco histórico y que logra hacer todo lo contemporáneo y atemporal, me atrevo a decir, que puedas pensar, pero siendo y cumpliendo como un contexto bastante particular, ¿no? Qué casualidad. Al primario que iba yo era el colegio de La Salle y está atrás. Mira. Yo también iba a la Salle cuando estaba en la escuela. ¿En serio? ¿Son las Sí, Sayanas? sí, 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 Ay, sí. somos las Sayanos. Ya ves. Estamos educados por la misma vara. Sí, 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 sí. Sí, después de haber vivido varios años en Argentina, ya esa vara se rompe. Sí, pero bueno, ¿ves? Sí. Mira, dos lasallanos. Ujú. Tenemos que pedirle asilo acá al colegio de atrás que nos dé hospedaje, como lasallanos. Sí, 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 y poder ir al Camino de Santiago, sin problemas. Ahí está, mira vos. Sí. Bueno, pasemos a la próxima pregunta. A ver, mira, si quieres vamos a ver, yo vi esas. Hay otro que me encanta también que podríamos ver como para terminar esta seguidilla de museos. Podríamos ver el de Libeskind, Museo del Holocausto de Berlín, de Libeskind. Bien. ¿Y por qué el holocausto? ¿Por qué el Museo del Holocausto? ¿Por la masa también? Aunque es una Sí, masa más deformada, ¿no? Es más como un Corting Wall más que una masa, ¿no? sí, por ejemplo, verás, de los primeros, si tú ves el MUVE de Méndez de Rocha, ves el de Linda Bobardi y ves este otro del Museo de Arte, digamos, del pueblo gallego, todos trabajan la masa de manera escultórica, ¿sí? Sin embargo, esa masa, de cierta manera, genera un vacío y es el vacío, el interés en el que tú ingresas, entras, percibes, ves el gran atrio que te permite dialogar o no con el entorno. En este caso, en el caso de Libeskind, yo veo, se me ocurrió también ponerlo dentro de pero no por el tema formal de esculpir, digamos, el volumen, si bien tiene ciertas entradas de luz interesantes, era más bien por el concepto de cómo representar el vacío.
Bien. Sí, en el caso, claro, en los otros vemos el vacío de manera evidente, esos grandes atrios, esos grandes presencias que se arman por un vacío enmarcado por elementos. En este caso, en el caso de Libeskind, si tú ves, más claro es el concepto de esa ausencia, de la ausencia de los que no están, de la ausencia de un recorrido que une los dos museos, porque hay uno antiguo y uno nuevo, sino más bien lo manda por el subsuelo, y de ese vacío que empieza Está. a generar él para generar las sensaciones. Creo que uno de los vacíos más estridentes puede ser el de esta torre altísima en el que ingresas, cierras la puerta y solo tienes un eje de luz a no sé cuántos, 10, 15 metros de altura. Entonces es esa Mm, la sensación del tema del vacío. Entonces mientras en los unos tengo esa, vamos a decir, esa vigorosidad de decir, entra al museo, aquí estoy, esa presencia, en este en cambio tú puedes ver esa, vamos a decir, esa transmisión de ese vacío, pero es un vacío mucho más reflexivo sobre el tema del holocausto. está. Claro, porque vos en realidad ingresás por el edificio este, por el antiguo, por acá, Ajá. pasás a un patio y del patio a un subsuelo y pasás por abajo, ¿no? A un subsuelo que tiene como tres vías que son, de lo que entiendo, tres elementos o Por este tres patio, ahí momentos. está. Tienes tres momentos en el subsuelo que te permiten tomar tres direcciones. Y estas pausas, vamos a decir, que las describe el autor como estos pausas en las etapas del holocausto, también las va mostrando de manera de tres recorridos. Pero sí, el tema del vacío en este a mí, digamos, me resuena mucho y es algo que yo siempre también lo muestro cuando puedo dar clase, es como hacer entender cómo interpretar desde lo formal, pero también desde el significado, el vacío, puede tener una fuerza, una potencia infinita en los proyectos cuando hablamos más de interpretar temas como el Bien. ser queridos, ¿no? ¿Has estado acá? No, de nuevo me lo conozco porque me lo he ¿Has estudiado un montón. estado? No, Bien. me lo conozco porque lo he estudiado mucho. Sí, a mí me encanta. Te digo, uno de los elementos más importantes para el estudio es estudiar las obras de arquitectura. Porque si no Y sí. sabemos o no vemos qué está pasando en eso y lo recreamos, lo tratamos de entender, es muy complicado, es muy complicado para nosotros quizá viajar o ver tanta arquitectura mundial, ¿no? Ahí está la Si planta. La ves, planta siempre fue esta viborita. claro, la viborita esta, pero como él lo cuenta, él dice, mira, o sea, el vacío que lo vamos a Sí. representar aquí es el vacío y la ausencia inclusive de los nombres en las lápidas de quienes no están, porque hay lápidas que no tienen nombre, ¿no? O el vacío también es No. como, creo que es una de las óperas no me acuerdo si era de Schubert, me parece, en donde habla cómo Moisés deja a su pueblo y en el segundo acto hay un vacío que solo es música. O sea, es muy sensorial como explica el proyecto Libeskind. Eh, Entonces, se inspira en el hecho exacto de que la gente no está, murió. En el hecho exacto de Moisés, cómo llevó a su cómo ayudó a su pueblo de Egipto a salir de la esclavitud. Y lo ve desde una ópera que explica este tema. Y desde el vacío, entendido desde cómo se borró esa parte de Berlín y cómo él trata de tomar los ejes de distintas calles para volver a tener este elemento evidente ahí como museo del holocausto, ¿no? Pero sin bien. duda la forma, al igual que los otros, en comparación con los otros no podría compararlos como este proceso proyectual de extracción, porque este es mucho más generativo, mucho más aditivo. Pero si uno lo ve desde adentro, ese es el vacío que para mí me parece muy interesante desde el significado, cómo expresar un concepto. Bien. Pasemos a otra pregunta. Ah, hasta las islas de los museos. Pasemos a otra. A ver, a otra. Si vamos en esta seguidilla, veamos. Si quieres, podemos hablar, nosotros que ahora por ahí hemos trabajado también con temas de vivienda, podríamos ver algunos casos de vivienda y un poco analizar también qué es lo que expresan de la época, ¿no? Porque por ahí no es lo mismo hablar de una Furniture que hablar de una Farnsworth, como de hablar de alguna de las casas japonesas. Entonces, quizá podríamos, ¿qué te parece si vemos algunas vamos con la Farnsworth, que creo que es una de las más conocidas? ¿Por qué la Fansworth? Mira que hay conocidas, pero ¿por qué esta justamente? Bueno, a mí me fascina para empezar.
pero me fascina no por el tema, no solo por el tema estético, sino vamos a decir desde el punto de vista conceptual. Él, A ver. a diferencia de muchos autores, por ejemplo, Montaner, él dice, por ahí no debería definirse como minimalismo, sino como maximalismo, por esa Sí. complejidad de entender la técnica constructiva para poder limpiar realmente lo que uno ve. Lo hemos analizado mucho en la Farnsworth también en el estudio, porque es pensar en esta dualidad, ¿no? En la necesidad de que no se vea, de ver un detalle súper limpio en el espacio, versus todo digamos, el aparataje constructivo que necesitas para que eso en realidad se vea así. Sí. Entonces, si tú ves los detalles constructivos de esta, por ejemplo, de esta casa, son una obra de arte. En algún momento, Detail, la revista, sacó un compendio de todos los detalles constructivos de la Farnsworth y, digamos, son elementos bastante pensados para que en realidad tengas estos elementos muy planos. Por ahora, obviamente, quizá para la época actual ya tiene otra connotación, pero para aquella época sí tenía vamos a decir, una evolución en el pensamiento de cómo se hace la arquitectura, ¿no? Absolutamente. Fue una revolución. Hasta me imagino, hubo casos, había casos que la decían que era el demonio, ¿no? Que era lo peor que sucede, que iba a desaparecer el mundo con Mies, ¿no? Con estas cuestiones. Pero al pensar eso, siempre pienso en el libro Delirio de Nueva York de Rem Koolhaas, cuando él habla de los grandes edificios, vamos a decir, del Citizen Building, entre otros, que se empezaron a hacer en Nueva York y cómo la feria de Nueva York, de todos estos elementos del ascensor, de Otis, empieza a generar esta palestra de tecnología que nos permite generar este tipo de arquitectura. Entonces, yo siempre pienso, vuelvo a este tema de la dualidad, siempre pienso en lo que tenemos para poder hacer también arquitectura. O sea, si no había un Otis, difícilmente teníamos un Seagram Building. Quizá no era Otis y era otro apellido, ¿no? Pero a lo que quiero ir es que siempre estas tecnologías como las grandes superficies videadas, como haber podido tener travertinos de ciertas dimensiones puestos en Barcelona para el pabellón de Barcelona, como haber tenido como esa facilidad de mover ciertos elementos, vamos a decir, propios de la técnica constructiva, ayudan a expresar ese pensamiento de la época, obviamente ya en otras dimensiones, en otras escalas y en otras sensaciones. Ahí tenés los details. Que en Increíble. realidad esto hoy en día para cualquier alumno de la década del 90 o del 80 para hoy, es hasta sencillo esto, ¿no? Es como cualquiera revista de los 90, Lo pueden teníamos, tener. a partir de los 90 hasta hoy, teníamos estas imágenes. Uh-huh. Pero pensarlo esto en la década del 40 o del 50 es casi imposible. No, no, y Único. pensarlo agachado en una mesa de dibujo y que no se te corre el café porque se te cagó la lámina. O sea, ¿sí me entiendes? Claro, pero digo que esto en situaciones, pasa que ahora las cuestiones son más normales, pero Uh-huh. diseñar de este formato en la década del 50 no era nada fácil, no era nada normal ni fácil. No, no, para nada, para nada, para nada. Entonces sí, o sea, estos son los ejemplos que por ahí, desde el punto de vista, vamos a decir, espacial inclusive, como simplemente un núcleo húmedo, un núcleo sanitario y vamos a decir un núcleo servidor, como lo llamaría Iñaki Ábalos o Kant, ese núcleo servidor define por posición cuál es el uso que tienen las otras caras de en contra del vidrio. Mm. Sí, eso inclusive me parece una de las cosas mucho más sencillas, simples del diseño, que lo pensamos mucho y lo reflexionamos mucho porque el unir estos elementos, más allá de una eficiencia, digamos, de ductos, una eficiencia constructiva, también empieza a darle una noción espacial. Lo que está más pegado tiene la noción de servicio de cocina, lo que está más apartado o, Esto. vamos a decir, expulsando a los lados, tiene la noción de baños, y del otro lado tiene una noción más de sitio de reunión. Ahí es cuando uno ve y en realidad, o sea, la arquitectura sí tiene esa capacidad de expresar dentro del espacio qué actividad puede o no puede llevarse a cabo. Mm. Ahí está. Sí, sí lo ves.
Ahí está lo del baño, lo Ah, que decías. Ahí está ajá. bien, mostrando la planta de. Es que se me fue la planta de la casa. Pero acá está, que justamente, bueno, él también lo pone en esta línea, ¿no? Pues estos dos rectángulos auros, ¿no? Y arma esto, porque la geometría está en todo. Y acá lo que decías del núcleo, lo que acabas de decir, que está desplazado para arriba, ¿no? Que tampoco era por estas cuestiones que acabas de explicar. Sí, es algo muy sencillo. Si tú ves, es un gesto, digamos, un gesto que solo le costó moverlo en el papel. Sí, Pero es un gesto que para nosotros, la riqueza de esto, para mí al menos, y en el estudio lo pensamos, la riqueza de tener ciertas distancias, de tener ciertos, digamos, movimientos mínimos en términos del servidor, permite que el espacio servido tenga una connotación diferente. Sí, claro. por ejemplo, sí, o sea, es increíble y es algo, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de dos planos llenos, digamos, con estos planos de vidrio verticales que nos hacen este gran espacio diáfano. Tienen ese núcleo amarillo ahí que te denota muchos usos. Ahí está ahí se ve desde la foto real. Ahí está el Sí, núcleo amarillo. sí, Este. sí. Es, es una, claro, digamos, tiene varios elementos de que se inunda, de que cuando hay invierno entra mucho mosquito, no Esto fue es otro lado. Ah, este es tan atrás. funcional como se pensaba, pero digamos, hablando en términos de aprendizaje, ¿qué nos enseña como estrategia proyectual? Sí te puedo decir que esta gran elevación del elemento de Mies, llevado a cabo a través de este gran gesto del núcleo servidor, me parece una genialidad que es muy sencillo, pero hay mucho que aprender ahí. Ahí tenemos más del. Ahí tenemos. Sí, Porque en es realidad verde, es un volumen dentro de otro volumen, ¿no? Porque es un solo volumen es un solo volumen que tiene una espacial. capacidad, sí, tiene un nivel de detalle. Del un lado tiene este hogar, esta chimenea, del otro lado para apoyar la cama, del otro lado para abrir la puerta que está perdida para entrar al inodoro. Eh, tiene como una pequeña sala de máquinas en ese núcleo. Entonces sí es muy, Está. muy, muy decidor dónde está ubicado eso. Bueno, es la casa en realidad, ¿no? Es como el componente funcional de la casa. Todo el Exacto. funcionamiento de la casa sucede ahí, Ujú, ujú. Así es. O sea, sin eso no ¿no? Acá existe. tenemos la cocina, mirá cómo la alacena está metida dentro del mismo cubo. A mí me parece maravilloso. Te digo que es uno de los elementos ordenadores del espacio que me fascina mucho. Siempre voy, lo vuelvo a ver y encuentro cosas diferentes porque tiene mucha riqueza, cómo está ubicado, las juntas, bueno, es un elemento bastante, vamos a decirlo, funcionalista, ¿no? Sí. Incluso Pero hasta el tiene, día de hoy, después de, no sé, de 100 años, ¿no? Hasta el día de hoy, este elemento, esta composición de cocina, un elemento que divide sigue estando hoy presente en todo el negocio inmobiliario contemporáneo. Este elemento. sí, Este elemento sí, sin hoy duda. existe. Sí, 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 sí. O El sea, 100% de los elementos contemporáneos. es increíble. Para mí es uno de los elementos que más digamos, nos sentimos identificados. Tienes toda la razón. Es algo que vemos en todo lado, muy probablemente en la mayoría de edificios, en la mayoría de Sí. casas, pero para la época fue realmente transgresor, para el Sí. pensamiento de la época obviamente fue evolucionaria. Y sin duda es algo que creo que hasta hoy, más allá de utilizarlo, podemos seguir aprendiendo de eso muchísimo. E incluso la señora, creo que es Edith, ¿no? Farnsworth, Ajá. le han dicho de todo. Que su casa, pero hasta ella misma le han dicho de todo. Que no era señor, era unas barbaridades absolutas le han dicho. Y ella siempre como diciendo, es una casa moderna. Pero bueno, fue muy complicado. O sea, muy complicado, pero digamos, creo que fue el germen, o vamos a decirlo así, ¿cómo lo veo yo? O sea, Mies tuvo un estudio conceptual del tema de las casas para entender cómo justamente el elemento servidor puede integrarse al entorno. Y el Mm. haber hecho esta casa per se, creo que también es el germen para entender edificios como el Seagram Building, como las torres que hicieron en Toronto. O sea, empieza a tener, vamos a decir, es como un flat, un piso flat Mm. de lo que él
también utiliza dentro de su, de su diseño y estrategia de diseño en los edificios, ¿no? Bueno, la casa se construyó entre el 45 y el 51, así que imagínense la estructura social y de ese momento para este elemento, ¿no? Y para una mujer aparte, una Y mujer para una sola, que mandó a mujer, hacer una casa, que hace una casa y de para una vidrio. de vidrio, Tenía porque tenía todos los componentes de transgresión. sí, pero no yéndonos muy lejos, te digo, cuando yo iba a estudiar arquitectura en el 2005, para mí, digamos, para la concepción local, era como algo que no era lo lógico. O sea, Daniela, ¿para qué vas a estudiar arquitectura si tú eres mujer? Imagínate. Y cuando Claro, llegué a sí, Buenos Aires, en la media, el promedio, el 70% de personas que estudiábamos arquitectura éramos mujeres. sí, posiblemente, sí. En mi clase al menos éramos del 70. ¿En serio? Habían dos, tres hombres por ahí. Sí, éramos Mirá un vos, montón de mujeres. Entonces, mirá o sea, lo que digo es, a veces, muchas veces, y es lo que te decía, cuando nos acercamos a los clientes, es quitarnos el prejuicio de lo que ellos digan, de lo que ellos piensan, porque muy probablemente eso, cuando le empiezas a dar la vuelta, siempre termina siendo algo interesante. Y además es muy raro, es verdad lo que decís, ahora estoy pensando. Y Ujú. si y si vos ponés en Buenos Aires, empezás a numerar los grandes estudios de arquitectura, son todos masculinos. Hay muy pocos femeninos, solos. Sí, 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 sí. Ahí siempre la figura femenina puede estar asociada porque es la pareja del arquitecto, ¿no? La pareja real, marido y Sí, mujer, o sí. es una socia, una colaboradora que está bastante más abajo. Pero los nombres principales son siempre masculinos. Que será una realidad que va transformándose poco a poco, pero sí, sin duda tenemos unos retos diferentes. O sea, cuando uno, ¿En Ecuador sucede lo mismo? sí hay varios estudios ¿Pero de es hombres y más mujeres. equitativo también o está mejor o Yo creo peor? que no, si vamos a hablar de aquellos nombres de estudios con mayor, vamos a decir, con más de 30 años, estamos hablando de muchos hombres. Creo que pues están ya no somos del apellido, sino empezamos a hacer conceptos de estudio o de oficinas de arquitectura que ya tienen ligado también el rol femenino, gracias, digamos, a todo este proceso, obviamente, Igual de cambio, ¿no? hay muchas Hay duplas muchas dudas. mujer-hombre ecuatorianas. ¿Cuál otra conoces? Está la de Marie Combet ay, se me fue el nombre de él, Diego, no, Flores. Ujú, Después tenés Taller Real también, ujú, que ujú. es una cordobesa y un ecuatoriano. Ecuatoriano. Sí, sí, ahora Eh, como que ya vas viendo esa dupla, esa dupla. Sí, bien, es, bueno, ajá. pasemos a la próxima. A ver, ¿quieres que elijamos? A ver, déjame ver si tengo otro nombre acá. Cuando estábamos hablando de la Farnsworth, el tema de vivienda, no sé, podríamos ver, si quieres veamos, pongamos otra que me parece interesante, pero no tiene que ver con lo que vemos normalmente en el estudio, pero tiene que ver con el contraste de la Farnsworth, que es, por ejemplo, la casa de Amancio Williams, la casa Puente, por ejemplo. Bien, la casa de la... Bien, ¿por qué? Eso te digo, por contradicción, también intenta, bueno, Amancio Williams también tiene una gran influencia, digamos, de Le Corbusier y de toda la época, pero un poco hablando de historia y Era el letrarse, director de obras de Le Corbusier claro, acá. era quien, él, si no me equivoco, es quien ayudó a ejecutar la casa Curuchet, ¿no? Sí, es el que la construyó, porque Ujú. Le Corbusier nunca vino. Claro, Amancio Williams construye la casa de la Curuchet por medio de cartas, así que imagínate lo que habrá sido eso. imagínate. Entonces, ¿por qué tomo esta? Porque si bien, o sea, quiero hacer el contraste más allá de decirte, o sea, esta es una obra netamente formalista, obviamente trata de expresar la conexión del arroyo, la casa arroyo que se le llama también, pero aquí, por ejemplo, por más que se intenta tener este servidor servido dentro del núcleo de este gran elemento Mm, limpio, elevado, es igual que este. la Fastword, exactamente, lo que quiero es más bien generar el contraste de cómo hay ciertos elementos que en el funcionalismo podrían ser innovadores, vamos a decirlo,
pero no tienden a ser tan atemporales o al menos tan transgresores de un espacio trascendental como el de la Casa Fargo. Acá, en realidad, él lo tiene subdividido. Tiene como, creo que tiene los placares de un lado y Ujú, tiene lo sanitario por el otro, ¿no? Bueno, claro, pasa que en realidad Mies lo que hace sea como un doble rectángulo, ¿no? Como que este rectángulo este es más alargado. El otro es como un rectángulo más con un grosor doble, ¿no? claro, 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 pero eso te digo, o sea, ahí más, que nada pongo vamos a decir, esta es la antítesis. Sí, Entonces, sí, sí. si bien en el un caso lo vemos desde esta, yo te digo, al menos desde el estudio, desde esta fascinación de entender a mí y esa manera tan sutil de generar el servidor y el servido a través de distancias, en esta, por ejemplo, ya el formalismo de generar una casa y forzarla a generar este elemento de puente, por ahí es una estrategia proyectual que ya en nuestra época quizás es más difícil pensarla, ¿me cachas? Sí, ahí está. Ajá. A ver si se ve mejor. La renovaron recientemente, si no me equivoco. Sí, sí, por suerte sí. Ujú. La renovaron. Sí, 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 ahora el gobierno de la provincia fue, de Mar del Plata. Esta, Increíble. Es una cosa. ¿Esta la conoces? sí. No, nunca fui. Ahora voy a ir a Mar del Plata con alumnos y no conseguí entradas. Me quiero No. matar. No. ¿Tú dónde das clases, Adrián? Eh, acá estoy en la UAI, en la Universidad Abierta Interamericana. Muy bien. Mira qué Y tú raro estás dando. esto. Sí. ¿Qué cosa? Cada vez como hayan dibujado la planta. ¿Y tú estás dando clases de diseño o de taller, de arquitectura? Ahora estoy con morfología urbana, con ciudad. Increíble. Yo tomaba morfología urbana con Pelser. Ah, mira vos. Ahora estoy haciendo leer Kuljas a los chicos, así que los voy a hacer rebeldes Sí, ¿cuál? El de ley de acerca de la natural. ciudad. No, acerca de la ciudad, que es chiquitito. Este estoy haciendo Ah, leer. ok, ok. Ah, lindísimo. Así que así los saco rebeldes Buenísimo. Uno de y los textos, malos. sí, uno de los textos que más me gustan sobre el tema de la fenomenología en la ciudad, es decir, todos los temas sensoriales, en lugar de pensarlos desde la vivienda, pensados desde la ciudad. El libro, bueno, no es un libro, en realidad es como un artículo de, no sé, se me fue el nombre de es un japonés, déjame pensar ahorita. Eh, Ah, entonces nada. sí, se me fue. Pero ahora recuerdo el nombre. Él hizo algunos edificios en Cambridge, en el campus del MIT. Stephen Hall. Ah, Stephen Hall, claro. él escribe sobre el tema de la fenomenología en la ciudad, cómo el ser humano digamos, experimenta las sensaciones de bajar a un subte, de subir a un subte, de oler la basura, de sentir todas las luces al traspasar la calle. O sea, habla como, haz de cuenta, como un pequeño libro de las atmósferas de Sumter, traducidas de la ciudad, escritas por Stephen Hawking. Es muy Qué bueno. bueno. Es muy bueno. Vamos a otra pregunta, a ver. ¿Seguimos en las casas o vamos a otras? Como quieras, ¿qué te gustaría que hablemos? A ver, déjame pensar. Eh, Creo que sobre esto, sabes que un poco pensando, ¿no? En general, si vamos por este mismo tema de las formas de vivir, uno de los elementos que nos está, vamos a decir, influenciando y también inspirando es el libro La Buena Vida de Iñaki Ábalos. Ah, mira No sé si lo vos. registras. Lo conozco, pero no lo leí. ¿Sabes Me que lo yo han recomendado. sí, así que digamos, si vamos con este tema, o sea, y digamos, continuamos con este tema, justamente es algo de lo que estamos explorando con Juan Diego, porque Este, ajá, la buena vida de Iñaki Ábalos. Iñaki Ábalos, digamos, tiene varios proyectos, libros. inclusive tiene libros y es teórico, ¿no? Él tuvo
tuve la oportunidad de verlo en algún momento también dando alguna charla en GISA, porque él daba clases también ahí. Y él habla, en esencia, en este libro, él hace como un recorrido histórico para entender cómo las formas de vida y las formas de entender ciertas obras de arquitectura nos pueden ayudar a descifrar el pensamiento de cada época, ¿sí? Entonces, Bueno, él habla mucho, y si hablamos de otro tema también, no sé si has visto la película de Jacques Tati, mi tío. sí, de la vivienda. De Ajá, cómo moderno va a vivir a la casa de, ¿no? exactamente, El viejo va a la casa de los modernos. exactamente. Entonces él habla, o sea, Iñaki hace como una reflexión exhaustiva de cómo el ser humano, por sus pensamientos, empieza a moldear también su espacio, ¿no? Entonces, si tú ves, Sí, claro, o sea, si tú ves ahí varios ejemplos, obviamente uno es el Fastword, pero hay otros, como el que tú ves en la película de Jacques Tati, también expresa esta necesidad, ¿no? Del funcionalismo extremo, del orden extremo, de automatizar nuestra manera de vida, más allá de quizá tener elementos significativos, históricos o con connotaciones tradicionales, porque eso es como inservible. bueno, acá también habla de la película de Buster Keaton. ¿Cuál? Hay una película de Buster Keaton que es La Casa Eléctrica, no sé si la viste, La Casa Eléctrica, que es un ingeniero que le hace un arquitecto que le hace la casa a una familia Ujú. y le pide que sea todo eléctrico. Ajá. Entonces, y en un momento la casa se empieza a se empieza a volver loca Y como que se... y- sí, y entonces como toda eléctrica no la pueden parar, no, es buenísima. Sí, 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 sí. Esa, yo creo que eso es superlativizar esa necesidad de llevarnos a un uso de la tecnología extremo que después nos olvidamos de vivir, ¿no? Claro. Vamos a la última, que ya estamos en la hora casi. Sí. El último tema a elegir, ¿cuál es? ¿Qué podríamos hablar? A ver, un poco esto. Creo que se me acabaron los temas de Telekin 9. Pero si Ah, quieres, ajá, Telekin 9 yo creo. Ajá, porque ahorita estaba bien. Pero si quieres, ¿qué podemos hablar? A ver. Vimos varios temas de las estrategias de estas, neutra. Creo que por ahí estamos algo ya. de Ecuador, contame un edificio o un arquitecto ecuatoriano que te interese, que debo conocer Que debes conocer. de Ecuador. Yo creo, o sea, yo creo que bueno, que seguramente los debes conocer, que es un público. Si quieres, vamos por ese, el espacio público que recientemente hizo el grupo Rama Studio, que es un espacio público en Sí, las escaleras en Ambato. Eso. Rama Estudio, Ujú. ¿cuál En obra? Ambato hicieron, es una serie de escaleras que se hicieron en Ambato. Escaleras. A ver. Ujú. ¿Estas? Creo que son esas, a ver, déjame ver, es como un reloj y son todas de, A ver. no estoy viendo bien, déjame ver, creo que es de saber, miren en Art Daily seguramente son. Sí, acá hay una. A ver, vamos a verlas. Eso es, por ejemplo, o sea, claro, si tú ves En Ambato. ajá, en Ambato. Ambato es una Acá ciudad están. que está vamos a decir, a hora y media, a ver, a 2 horas y media de Quito, ¿sí? Y estos son barrios de densidad media que están en las laderas. Ambato tiene esta geografía que tiene muchos desniveles dentro de la ciudad ya creció así, pero estos son espacios intersticiales que netamente no tenían ningún uso, ¿no? No es que tenía algo similar ni siquiera. Entonces, este estudio, por ejemplo, que es muy reconocido, no solo aquí, sino a nivel internacional, crea estos elementos, estas distintas plataformas que no solamente generan el mirador inicial que tú ves con el reloj,
sino que además en su recorrido va atándose a todos los niveles de las viviendas que ya existen y genera espacios públicos con accesos independientes, accesos escalados a cada una de las casas que vas encontrando mientras desciendes. Entonces, es un proyecto, por ejemplo, que está combinado con la Ahí estrategia de está. diseño. Ajá, la estrategia de diseño tiene una, digamos, una posición contextualista muy interesante, desde el color, desde lo simbólico, porque tiene este gran atrio, este gran mirador, perdón, que tiene para ver la ciudad, pero además, desde el punto de vista funcional, permite que la ciudad tenga un mejor recorrido, o vamos a decirlo, más eficiente a través de estas escaleras mecánicas. Qué bueno, qué inteligente, ¿no? Qué Es bueno. buenísimo. Creo que ese es uno de los que, si tú vienes de Ecuador, te recomendaría no solamente verlo por Y, pantalla, sino visitarlo. y subir las escaleras. Y esto que era una pendiente natural, era un vacío, un lugar abandonado, sin Claro, uso. es un espacio que obviamente la gente los utilizaba para acceso a sus viviendas, pero una de las cosas más llamativas es eso justamente, que ellos toman el espacio público que obviamente es un espacio lineal y en desnivel, imagínate, pero que logran atarse a cada una de las viviendas a través de estos elementos de espacios de distintas escalas. Entonces tienes un espacio general en donde estás entrando, subiendo, pero hay otros espacios de escala menor que serían, vamos a decir, más íntimos para el Estas acceso a cada cuestiones. vivienda. Ajá. Esto me recuerda mucho a, digamos, a los parques o a estas experiencias de renovación urbana que las tomó Medellín hace varios años ya. Sí, Entonces, es muy parecido a eso, pero sin duda tiene una calidad de resolución, ahí a mi está. manera de ver, muchísimo mejor. Medellín tuve la oportunidad de conocerlo también y de experimentar el tema de subir todos esos parques, vamos a decir, lineales, esas renovaciones urbanas, pero en este caso creo que es uno de altísima calidad, tiene muy buena materialidad, las escaleras y además el tema del mirador es top, es muy bueno. No, y a su vez es muy inteligente, además de generar, es de generar programas intermedios, que eso no queden después a la deriva, ¿no? Sino ahí se ve que aparecen Ujú. programas sociales, ¿no? Para que el sistema o la escalera no se transforme después en algo abandonado, ¿no? Sin uso. Claro, Generar programas intermediarios para que viva, ¿no? Eso. exactamente. O sea, yo creo que es uno de los elementos más importantes cuando hablamos de espacio público, es Estas unir a la cositas, gente, ¿no? exactamente, es unir a la gente con la actividad. Involucrarlos. Ajá. Y ahí te digo, ellos hacen un excelente trabajo a las distintas escalas, desde el tema más íntimo, de reunión y también de tránsito. Y si tú ves, el tema de la Claro. materialidad es muy interesante. También estamos hablando del uso del vidrio, inclusive en superficies horizontales, como para ingresar y no quitar la claridad, vamos a decir, a ciertas zonas de Mm. abajo, que también es una estrategia muy interesante. Porque esto parece todo simple, ¿no? Uno mira las imágenes y dice, ay, qué simple, ¿no? Pero en realidad no, pero en realidad este banquito, aunque vos decís que es simple poner un banco y un techo, pero posiblemente para muchísima gente que vive en la casa que está acá, es sumamente importante tener un banco para conversar con los vecinos, con ellos mismos, con el hijo, ¿no? Así es. Y genera urbanidad de forma sana. Sí, 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 sí. O sea, mira, a diferencia de hace un ratito hablar del núcleo servidor, de la arquitectura, de la espacialidad, de la poética, cuando hablamos de ciudad ya estamos hablando e involucrando a un conjunto de seres humanos que ya no hablamos solamente del uso y la función, sino también de cómo la reunión de estos seres humanos nos permite tener más ojos en la calle y obviamente generar mayor Sí, sensación de seguridad al menos. como, como él, que está ahí sentado, Ujú, ujú, ujú. ¿no? Sí, es algo muy sencillo, tienes toda la razón, no tiene nada del otro, nada Extraordinario, sí, vamos a decir, de sorprendente a primera vista, claro. pero realmente lo que genera es, permite que la gente se reúna y eso es valiosísimo, más en una zona, imagínate, en pendiente, lineal,
y que no es que tiene una gran cantidad de, vamos a decir, de densidad a los lados. Entonces, No, atraes gente porque te digo, yo cuando fui a verlo, esto no es porque iba a esa zona por casualidad, o sea, fui a conocer y se volvió un hito de referencia turística. bien. Porque hay algo que a mí siempre me gusta resaltar que como uno piensa ser, bueno, una persona inteligente es como un innovador. No, a veces el inteligente es las cosas básicas, ¿no? Esa es la inteligencia, ¿no? En ser el inventor, ¿no? A veces ser inteligente es lo que han hecho ellos, ¿no? Exactamente, utilizar las cosas más básicas en el sitio adecuado. Es Claro. practicidad Eh, también acá. a veces los revolucionarios fallan. Ahí está. Sí, Claro, sí, 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 ¿y tal este es cual. el único caso que hicieron de escaleras así comunitarias o hay otros proyectos, sabes? A ver, aquí, este, digamos, hay otros aquí en Guápulo que son, digamos, más de pintura, vamos a decir, urbana, así de este estilo, inclusive con esta, vamos a decir, con esta capacidad de anclarse al contexto, con esta materialidad, con este estilo, te digo, es este uno de los que te puedo dar como ejemplo. Bien, No conozco otro que se haya hecho eh, bien, próximos a Quito, por ejemplo, no. muy bien. Eh, qué lindo. No, este es otro proyecto de ellos. Está Claro, tienen bueno. varios proyectos Este es muy ellos. bonito también. Sí, sí, sí. Y hay otros que también hicieron en la costa ecuatoriana que son Ah, este hiper también está en tu inspirados. pueblo, en Ambato. Son Ese es el, vecinos. exactamente. Sí, están ahorita ellos, o sea, tienen en varias zonas digamos, del Ecuador. Hay otros que ¿Cómo te dicen, dicen? ¿Ambatés? ¿Vos qué sos? no, ¿Ambatesa? ¿Ambatés? no, yo soy la tacungueña porque soy de la tacunga. Ajá, pero ambato sería ambateño o amateño, Ambateño, ambateño. Ah, vos sos del otro, es verdad. de la tacunga, ajá. Eh, así que bueno, ¿cómo continúa tu día de hoy? ¿Cómo termina tu jueves? Mi jueves termina regresándome a Quito, que es donde vivo, ¿sí? Cerrando algunos temas de la oficina, pero ya básicamente conduciendo hacia la casa. Bien. Sí. ¿Qué vas con camino de montaña? No, es Ah, o la autopista, la principal autopista que une la Sierra Ecuatoriana, une todas estas ciudades, Quito, La Tacunga, Ambato, por ejemplo. bien. Entonces es Ah, bastante siempre, fácil. siempre tengo una misma pregunta para los ecuatorianos. Y ya que vos viviste acá en Buenos Aires, me vas a entender más la pregunta, porque no Ajá. me la entienden muchas veces. Viste que en Buenos Aires es como que nuestro estado de ánimo va en relación al tiempo, ¿no? En otoño, viste que es muy marcado acá en Buenos Aires el otoño, el invierno, el verano y la primavera. Y Ujú. nosotros como ciudadanos lo padecemos, Sí, ¿no? sí, ¿Viste? sí. Como que vamos viviendo a través y, y, y te das, viste, cuando llega diciembre, que llega con el calor, la humedad, ya te das cuenta, ha pasado un año, ¿no? Porque ya tuve el invierno, ya tuve, ¿no? Ya tuve todo. Y siempre y eso a nosotros nos marca como, bueno, este es el año, ¿no? Es como que, bueno, ahora empiezan las alergias, ¿no? Ujú, ujú. Y, y en Ecuador, yo siempre digo, eso todos los mismos días y no sucede eso del otoño, la primavera, el verano y el... Exactamente, en el mismo día ¿Cómo, tenemos las mismas sensaciones. cómo es vivir todo eso en un mismo día? Tipo, ¿no? Como acá, ¿cómo es el paso del año ahí? ¿Cómo te das cuenta que ha pasado un año? Sí, es muy buena pregunta, ¿sabes? Porque sí hay una diferencia, vamos a decir, inclusive emocional. Programática. Sí, 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 tienes toda la razón. Llega diciembre, ustedes cerramos todas las tareas, acabamos la facultad, no rendí nada, pero me voy igual a la costa porque estoy de vacaciones. Sí, Y en el cambio, clima es un asco aparte. sí, Odio llena de todo. humedad, hinchado, sí, o sea, sí, te lo juro, sí, es muy diferente. Creo que en Ecuador sí hay como vamos a decir, el mayor corte que hay, al menos en las ciudades grandes, yo considero, es en julio, agosto y septiembre, que es cuando las clases terminan de los niños de las escuelas y la ciudad se siente vacía. Realmente no tienes tanto tránsito, es como mucho más relax, inclusive manejar, porque obviamente no tienes como
el bullicio y vamos a decir, el trajín de los autobuses de las escuelas, etcétera, etcétera. Eso puede ser algo que marca como un ciclo, pero el ciclo realmente del año, si tú me preguntas, nosotros tenemos un corte de 2 semanas cuando acaba el año y básicamente es un corte realmente que no tiene tan marcada la diferencia. Uno la tiende a hacer, ¿no? Porque te vas a la Y, playa, pero no y en es lo anímico, porque acá también está lo anímico, el tema de sí. vivir el otoño, el invierno, ¿no? Y el anímico, ¿ahí cómo es el tema? Yo creo que sí, ¿Hay un año anímico también? ¿Un ciclo de año anímico? yo creo que por ahí puede ser más en abril, por ejemplo, cuando llueve más, y creo que se puede sentir más inclusive en la costa, porque cuando llueve en la costa Ah, llueve realmente que llueve y te inunda. Entonces yo creo que más puede ser en las épocas de mayor lluvia, que pues suelen ser como marzo, abril, mayo, en estas porque zonas. yo tengo como una cuestión muy tonta, que es esta cosa cuando uno, bueno, inicia la primavera, ¿no? Vos estás como inicia la primavera y tenés ganas de enamorarte, de estar todo el día afuera, ¿no? Entonces, y después entonces te enamorás en la primavera, después te viene el amor de verano, después te peleas en el otoño, te deprimís en invierno y te enamorás de vuelta, ¿no? Incluso hasta en eso no tenemos problema Bueno, yo creo que eso puede pasar durante la semana. por la semana, claro, en una misma semana sucede Sí, una todo. semana estás súper enamorado, después te decepcionas, fin de semana ya sales y tú sabes. Acá son de 3 meses. Acá soy de 3 meses yo. Sí, puede ser. Bien. Sí, sí, sí lo veo Bueno, en muy bueno, buen punto. así que ¿volvés acá tanto a Buenos Aires? ¿O una vez que te fuiste no volviste más? No, volví cada año hasta 2018. Volví cada año a Ah, así que felicitar a vas. mis amigas, a retirar el diploma de mejor graduada que me lo dieron después de 1000 años. Ah, Bueno, claro. sí, 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 sí. Entonces, claro, sí he vuelto a Buenos Aires, es increíble. Creo que una de las cosas que más me gustan de Buenos Aires es la calidad del espacio público que han hecho en torno a miles de sitios. Yo vivía Sí, cerca creció mucho en eso. es increíble. El espacio público que está al lado del hospital de clínicas, que está ahí por Azcuénaga Sí. y Hay un Córdoba. cine abajo. Yo vivía ahí y eso era una cosa botadísima, o sea, peligrosísima salir a partir de las 7, o sea, era horrible. Era un espacio público con lindos árboles, la gente salía, tomaba un mate, pero no tenía las funciones que tiene hoy, se tiene un montón de usos. Es Sí. ¿Tomás, increíble. ¿Tomás mate en Por Ecuador? supuesto, en mi oficina tengo el mate. ¿Te No le lo brinda a nadie. llevaste? Sí, por supuesto. No le brinda a nadie. Acá ya llega la hierba mate. Hay hierba mate de varios. Amanda. ¿Argentina o? Sí. Argentina, Argentina es Argentina. Amanda. Argentina. Pero no Bien. le brinda a nadie porque todos la bombilla me la mueven como que si estuvieran meciendo algo. Y digo, Dios. Así que te gustó el mate, te lo llevaste. Sí, es muy bueno. Es ¿El cafeína pura. dulce de leche también? El dulce de leche lo venden aquí, así que también lo compro. ¿Pero lo conocías de antes o lo conociste de acá? No, acá hay algo que se llamaba como, no es dulce de leche per se, pero es algo similar. Pero el dulce de Como leche, caramelo. con un caramelo de leche, ajá. Pero aquí ahora ya llega importado, digamos, hay un dulce de leche uruguayo que llega. Claro. Sí, la comunidad argentina es grande, acá hay varios restaurantes, conozco varias gente argentina. Bien. Así que Sí, bueno, nos veremos cuando esté en Ecuador y si regresas, estoy acá. muchas gracias, Adrián. Qué gusto, de verdad, una linda oportunidad. Me parece interesante el formato de tu programa. Gracias. Ojalá podamos encontrar otros medios donde podamos también interactuar juntos. Dale, buenísimo. Hasta la Qué gusto. próxima. Chau, chau. Chao. Gusto. Gracias. Chao. De Chao. nada.